Hola amigo, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Entendiendo al caudillo, figura que en estos últimos días, al menos en Perú, se ha hecho pues de algún modo popular, ha venido nuevamente a estar en boca de todos. Sabemos de algún modo la coyuntura política pues en Perú suele ser asumida por una serie de personajes que se llaman en sí líderes, y bueno, pues últimamente con la liberación de Amparo Humala y por ahí las muestras que ha dado de seguidores, de tener seguidores en todo caso, ha dado mítines y todo ello, pues justamente con Cristian estábamos conversando la idea de hablar un poquito de esta figura del caudillo, ¿no? Del caudillo no solo en el Perú, sino de repente pues a nivel también mundial, ¿no? Hay diferentes ejemplos de ellos. Repasaremos de repente un poquito más a las figuras políticas peruanas, o de caudillos peruanos en todo caso, que son de repente los más significativos, por ahí los más conocidos también para todos nosotros. Muy bien, entonces vamos a empezar. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en este estudio del caudillismo acá en Perú? Orlando, ¿qué tal? Sí, justo revisando algunas páginas, algunas investigaciones respecto a este fenómeno, eh, bueno, tendríamos primero que ir reconociendo, ¿no? De que el tema del caudillo ha sido una figura que ha estado presente justamente desde la época en que nuestro país se independiza, ¿no? La pugna que hubo entre los diversos líderes militares, ¿no? Por ostentar o en todo caso erigirse como figuras de poder o de dirección luego de alcanzada la independencia, ¿no? Se habla justamente de la era del caudillismo militar en mayor boga, ¿no? O quizá con el sentido más clásico, ¿no? Para esos tiempos. Luego la figura del caudillo no solamente ya comenzó a quedarse en ese escenario más que nada castrense, comenzó ya también a hablarse del caudillo civil, ¿no? De justamente la persona que por razones o características terminaba generando un arraigo o un arrastre de masas, bien sea por su imagen, por el discurso o por el tipo de rol que jugaba para con el contexto nacional, ¿no? Para con el contexto de época, etcétera, ¿no? Por ende, la figura del caudillo termina convirtiéndose en una especie de, llamémosle, ¿no? Imagen, no quisiera decir imagen de culto, ¿no? Pero que de alguna forma está presente dentro de la realidad peruana, ¿no? De diversas formas, con diversas presentaciones, ¿no? Ya viniendo un poco al mundo actual o al mundo contemporáneo, podríamos decir, ¿no? De que se produce una diversificación, ¿no? En cuanto a a las características que forman parte de esta imagen, de este modelo, ¿no? E incluso, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? El hecho de que algunos, si bien todavía pueden conservar, ¿no? Este arraigo militar, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es así, e incluso, ¿no? Más allá que quizá esa similitud que en ocasiones podría surgir entre caudillismo y autoritarismo, igual, no necesariamente se llega a cabo con ello, lleva a cabo en cuanto a una relación tan directa en ese sentido, aunque puede estar solapada, ¿no? Es un tema bien, podríamos decir, ¿no? Bien, no diré complicado, aunque bueno, sí lo es en cierta forma, pero que tiene matices bastante interesantes, ¿no? Incluso para profundizar más acerca de cuán fuerte puede estar la imagen del caudillo dentro de la mente de las personas, ¿no? Del inconsciente, ya poniéndonos un poquito psicoanalíticos, por decirlo así. Em, Dos cosas que vienen a mi mente y te lo suelto como preguntas, ¿no? Para saber tu opinión. Eh, Una es, ¿hay algún rasgo distintivo dentro de las figuras que tú por ahí has logrado de repente estudiar o por ahí informarte un poquito más? ¿Hay algo que sea una constante de repente de personalidad en ellos? Y la segunda sería, eh, mm, ¿es que el peruano, digamos,
común y corriente como nosotros, necesita un caudillo en su vida política, ser representado de esa manera? ¿Cómo lo ves tú? Ujú. En la primera pregunta que haces, más que personalidad, hay algo que resalto, y ahora que estás pasando las diversas figuras que están apareciendo ahí, podemos notar que la predominancia en este sentido es de varones. Mm, Si revisamos incluso la historia o la contemporaneidad, ¿no? Los líderes principalmente, ¿no? Que representan a esta figura de caudillo o de dirigente, podríamos decir, ¿no? Salvador o algo por el estilo, ¿no? O de arraigo en cuanto al peso dentro del pueblo, son hombres. No hay muchas mujeres, ¿no? Por más que hay una gran participación política de mujeres ahora dentro de las distintas organizaciones, partidos políticos, grupos de la sociedad civil, ONGs, etcétera, sin embargo, la figura representativa sigue siendo la de un varón, ¿no? Podríamos considerar el constructo machista que existe dentro de nuestra sociedad como una forma de explicar ello, ¿no? Incluso si vamos a las lideresas políticas que han surgido, no llegan a tener este arraigo, ¿no? Hablando de, por ejemplo, Verónica Mendoza, ¿no? Que ha sido una de las, ¿no? eh, caras más representativas de la izquierda peruana. Si bien ha tenido un jale, ¿no? Que claro, ahora está en declive, o aparentemente está en declive, sin embargo, nunca logró llegar a tener esa jalada tan fuerte, ¿no? Hablando en un sentido más amplio, ¿no? Caló, claro, en los seguidores, ¿no? Caló en determinados sectores de la población, pero no calaba como una figura que se te pegase en la cabeza, como algo que estuviese allí diciéndote, hey, esta es, ¿no? Esta es la que nos va a sacar, ¿no? Del problema, se podría decir, ¿no? De las situaciones que en este momento pasan como ¿no? conflictos, etcétera. No digo que no tenga una importancia, la ha tenido dentro de la escena política actual, pero sin embargo no llega a ese arrastre. Lo mismo diría de Keiko Fujimori, ¿no? Que en cierta forma también, si bien a mi parecer, ¿no? A mi parecer, ¿no? Llega a tener algo, llega a tener, sí, un punto casi dentro de esa imagen caudillista, bebe mucho de la imagen de su padre, ¿no? Para ciertos sectores, o para ciertos grupos, ¿no? Es muy importante la ascendencia que tiene, ¿no? E incluso la misma llegada, si bien también es movilizadora, no llega completamente a convertirse en esta imagen, ¿no? O en este rostro, o en esta especie de arquetipo, ¿no? Que ya ingresando a otro punto, ¿no? Yendo a tu pregunta también, ¿no? Aquí hablaríamos más que nada de lo que se suele llamar líderes carismáticos, ¿no? Es decir, estas personas que por medio de su personalidad, ¿no? Una personalidad descollante, bien sea por su aspecto, por su educación, ¿no? Por algo que lo convierte en un elemento representativo para sectores de la sociedad, porque representa una idea, etcétera, se convierten en un elemento que a través también del discurso que utilizan, ¿no? Un discurso bastante ligado, bien sea a intereses de las personas que están recibiendo, ¿no? Las palabras, o bien sea conectado a causas populares o a discursos que pueden sonar reivindicatorios, entre otros, ¿no? Terminan generando esta movilización de masas, ¿no? Terminan produciendo este efecto de identificación para con la figura, ¿no? Y terminan convirtiéndose en una especie de opciones de salvación. En algunos casos yo he llegado a también a pensar, ¿no? En ese efecto mesiánico que estas personas pueden tener, ¿no? Aunque ahí todavía tendría que considerarse que no en todos se da, ¿no? Puede haber líderes, ¿no? O pueden haber personajes que si bien han tenido este arraigo,
pero que sin embargo no han logrado llegar a este punto, ¿no? De convertirse en figuras salvadoras, ¿no? Pseudo divinas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aunque han tratado de utilizar esta imagen para poder potenciar, ¿no? Este liderazgo, entre comillas, que han generado. Ahora, yéndome a tu última pregunta, ¿no? Como te comentaba en la anterior, ¿no? Si bien no es un rasgo específicamente bien definido en cuanto a personalidades, porque si vamos a repasar ahora las imágenes que hemos colocado aquí, son diversas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí en este tema del pegue que tratan de construir para con la gente, ¿no? Y con el discurso que utilizan, ¿no? Tratando de resaltar un proceso de identificación, dejando eso como quizá el punto más aproximado a lo que has comentado. Si me voy a a esta última interrogante que planteaste, me voy a remitir a algunos dichos que se escuchan a veces en la calle, ¿no? Sobre todo de personas ya más adultas o adultas mayores, ¿no? Sin decir no tan avanzada edad, ¿no? Pero ingresando por ese rango, ¿no? Cuando hay problemas políticos o situaciones complicadas. Por ahí siempre se escucha una frase, ¿no? Como no hay un militar, ¿no? Con los suficientes pantalones, por llamarlo así, ¿no? Para que solucione todo esto, ¿no? O como no hay un general, como no hay alguien, ¿no? De la Fuerza Armada para que de una vez acabe con todo lo que está pasando, ¿no? Y curiosamente, justo esa imagen sí coincidiría mucho con lo que es la figura del caudillo, pero más de este caudillo de onda militar, ¿no? De este militarismo antiguo que todavía en cierta manera se conserva, ¿no? Eh, no sé cuánto de ello puede llegar al tema de las generaciones más jóvenes, ¿no? En este sentido, me parece que hay un cierto rechazo. Para con la figura militar, ¿no? Claro, no hablando en un sentido generalizador, ¿no? Pero tendríamos que ver qué otra imagen podría estar generando el efecto caudillista, ¿no? Bien sea algo más social, por ejemplo, ¿no? Yo más o menos me decanto por allí, ¿no? Sí, sí. La última pregunta te la hacía por el contexto, ¿no? Hay una, hay una escena de Juego de Tronos, ¿no? Creo que es la primera temporada, donde Tion, ¿no? Tion Greyjoy, me acuerdo el personaje. Bueno, yo sé que tú no lo has visto, pero hay una escena que es graciosísima, ¿no? Porque el chico lo ponen al mando de unos soldados más experimentados que él, ¿no? Que no lo respetaban ni nada, ¿no? Y en eso hay una pequeña escaramuza y él logra, creo, matar a un enemigo. Y de repente coge valor y se para en una especie de, no sé, de mesa y se dirige a sus soldados, a los que no lo respetaban, ¿no? Y les arenga y les mete un tremendo discurso, ¿no? La cámara lo enfoca, su rostro totalmente envalentonado, pues, ¿no? Transformado, ya no era un adolescente, era un hombre prácticamente en ese momento. Y de repente, cuando acaba su discurso, y con toda una música que te crea expectativa y te emociona, de cierto modo, viene alguien y le da un palazo en la cabeza y y lo desmaya, ¿no? Uno de sus soldados mismos, ¿no? Y entre ellos se miran y dice la parte cómica, pensé que nunca se iba a callar, de algún modo. A eso voy, es algo contextual, me refiero a que este chico, dentro de la historia que estoy contando, con ese tipo de gente, digamos, con esos subalternos, nunca iba a llegar a ser un caudillo, al menos esa era la impresión que daba, ¿no? Y acá en Perú tú mencionabas, por ejemplo, a Mendoza, que yo me he topado con varias personas que analizando, digamos, con cierta frialdad, muchos se preguntan, ¿no? Si es que querías una opción de izquierda, parecería que ella era la más adecuada de todas las opciones al parecer. Pero el contexto no lo dice, o tal vez el contexto en Perú es muy variado, ¿no? Ujú, Porque, a ver, si es que el Perú quería por las últimas elecciones, podríamos decir eso, si es que el Perú quería una opción de izquierda, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo entendemos el tema de Castillo? Entonces quiere decir que hay un contexto peruano que desconocemos de repente, o que de repente no nos hemos tomado el trabajo de repente de observar mucho, que se identifica más
con un caudillo, o en todo caso con un líder como Castillo. Yo sé que mucha gente puede decir, no, pero ha sido eventual, que ha sido el apoyo de otros grupos de izquierda que lo han puesto, que títere. Hay muchas opiniones respecto a Castillo, ¿no? Yo creo que después de su mandato van a salir varios libros sobre él y sobre el análisis de cómo llegó a la presidencia en todo caso. Pero a eso voy, ¿no? O sea, es un tema contextual. Diríamos que el caudillo emerge de cierto contexto, de Ujú, cierto tipo de sociedad, una sociedad que necesita cierto tipo de personaje. Eh, a ver, ¿cómo explicar? Y ahí con esto cierro para darte el pase. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que dos personajes con tanta similitud de pensamiento, obviamente diferente pegada, llegada, eh, inclusive, pues, no sé, imagen, percepción que tiene la gente de ellos, como por ejemplo Boric en Chile, haya llegado a la presidencia inclusive, siendo también una persona de izquierda, manejando el discurso progresista y todo eso, igual que lo hizo Mendoza acá, pero ella no ha pasado, por ejemplo, en votaciones que yo recuerde, la última estuvo paupérrima, bueno, para todos, porque se dividió mucho el voto, pero lo máximo que haya llegado creo que fue un veintitantos por ciento, ¿no? Donde peleó el segundo puesto con PPK, ¿no? En las elecciones pasadas. Después no ha pegado tanto, pero en un contexto como el chileno, podría ser de repente más apropiado, ¿no? Para un tipo de líder como ella, ¿no? ujú. Ahí me parece que bueno, esto yo lo podría decir a título personal, ¿no? Me parece que aquí, más que una opción de izquierda, aunque hay un gran grupo de personas que sí apuntaban a ello, ¿no? Sectores juveniles, ¿no? Personas que conectan mucho con el pensamiento progresista, etcétera, que sí apuntaban a lo que llamaríamos, ¿no? Una alternativa más de este tipo. Me parece que si vamos, como se dice, ¿no? A la gran mayoría o a la gran masa en general, se apuntaba más a una opción de cambio, algo diferente a la política tradicional o al político ya conocido, a los mismos rostros, ¿no? De ahí podría decir, ¿no? En cierta manera que a la par que emergió un Castillo, ¿no? Desde la opción de izquierda que jaló gente, ¿no? Por X razones, ¿no? Propias también, como has mencionado, del contexto, también surgió un López Aliaga, ¿no? Que sin tener dotes, digamos, en cuanto a discurso o en cuanto a conocimiento o X cosas que En cuanto a podríamos decir. nada, sí. Exacto, ¿no? Generó un arrastre en población y en población diversa, en población jóvenes, en poblaciones de adultos, etcétera, ¿no? Y podríamos decir que llegó a tener un cierto pegue o una cierta fuerza dentro del arrastre que generó para con sus seguidores, ¿no? A tal punto que ha creado una base, ¿no? Que hizo en cierta manera también, como mencionaste, ¿no? Dividir, ¿no? Los votos de derecha, ¿no? Incluso, ¿no? Podríamos decir, si bien no las llegó a superar, pero sí les quitó votos a otras opciones que en cierta forma podrían ser más clásicas, como el fujimorismo, y también otras alternativas que, si bien no se presentaban como tan radicales, ¿no? Sin embargo, también se vieron mermadas, como la opción de Hernando de Soto, por ejemplo, ¿no? Y la figura de, bueno, con la chapa que tenía, pues de Porky, ¿no? Que en cierta forma fue su match, por decirlo Ujú. así, ¿no? Terminó generando esta especie de llamado, de conexión con la gente, ¿no? Gente que lo seguía, gente que se ha convertido incluso hasta en fanáticos, ¿no? Fanáticos no tanto en el sentido malsano necesariamente, aunque hay un sector que sí se va por ese camino, pero que sin embargo lo ve como una especie de alternativa, ¿no? Como una especie, nuevamente, ¿no? De esta figura de cambio, ¿no? De algo distinto, de algo diferente, ¿no? No sé cómo le irá en las elecciones de acá de la alcaldía de Lima, donde está postulando, pero bueno, está, creo, hasta el momento se encuentra en un segundo lugar. Curiosamente, en primer lugar está un militar o un ex Ujú. militar, Daniel Urresti, por ahí un poquito que la cosa del caudillismo, o del caudillismo militar, entre comillas, ¿no? Como que también nos va dando una respuesta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces,
creemos que más que nada parece que a diferencia de Chile, en donde sí hay una opción de izquierda y hay un elemento mucho más, parece conectado con este elemento, a diferencia de acá y por el propio contexto peruano, pues me parecería nuevamente, posición personal, ¿no? Que se apuesta a un elemento más de cambio, en algunos casos de cambio radical, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, ese cambio puede apuntar a cualquiera de los lados, ¿no? Al menos al lado que pueda generar una mayor representatividad en cuanto a lo diferente, ¿no? Hasta lo transgresor, por decirlo de alguna forma, pero partiendo desde las diversas realidades que tiene el país, ¿no? Que son justamente, ¿no? Bueno, casi podríamos decir mundos desconocidos para algunos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suena paradójico teniendo en cuenta que hablamos de un país. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, la palabra tal vez como la han conceptualizado algunos no es la más apropiada, pero es la que viene a mi mente ahora. Yo creo que hay más gente, la mayoría en todo caso peruanos, se asemeja más a a un antisistema de algún modo, de alguna manera. Es como decir, esto no está caminando bien, ¿ok? No está caminando bien en diferentes sectores y yo quiero un cambio. De alguna manera, como suele pasar muchas veces, no solo en Perú, el cambio relativamente radical o bastante radical se asocia más a los partidos de izquierda, sobre todo en países como el nuestro que han sido gobernados casi siempre, creo, por partidos de derecha. Entonces, de repente por ahí va la idea. Pero es cierto lo que tú dices, ¿no? También no dejar de lado el tema de Rafael López Aliaga, no porque sea una figura excluyente o algo así, no, pero sí tu candidatura, así como medio en broma estaba diciéndote el tema de Castillo, que habría que estudiar cómo llega a la presidencia, más que broma, es algo serio, es un tema muy interesante, pero sería bueno también esperar cómo es que un grupo de personas, un porcentaje de personas, no diré si es grande, importante, es difícil, es complejo medir eso ahora, pero se le dicen seguidores, ¿no? De Rafael López Aliaga. Y ahí está, ahí, por ejemplo, encontramos un tema bien rico, ¿no? Para poder explorar, porque la opción de Rafael López Aliaga, ¿ya? Sea risible para algunos, sea lo que sea, ¿no? Yo mismo a veces me subo a este carro, ¿no? Te consta. Pero dejando de lado ese tema, la opción de Rafael López Aliaga, por ejemplo, son personas que no necesariamente piden un cambio, por ejemplo, en el tema socioeconómico, por ejemplo, ¿no? O económico en todo caso, ¿no? Más bien piden cambios de otro orden, ¿no? Que tienen más que ver con el tema social, el tema de la convivencia de repente con la gente y cosas que se vienen dando. Y ahí chocan con intereses de repente de algunos grupos también, ¿no? Sobre todo los progresistas. Es un tema bien interesante por ahí a observar, ¿no? Para más adelante seguramente. Muy bien, muy Ujú. bien. Sí, tal como lo mencionas, ¿no? Y si vamos a esas opciones de cambio, ¿no? Y como mencionabas, ¿no? Digamos, de esos fenómenos que pueden propiciar libros, ¿no? Este señor que ahorita está saliendo en la pantalla, pues me parece que ya hay, pero creo que Ujú. va a meritar más libros, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me llamó la atención bastante, ¿no? Esta especie, no sé, de sensación de terror que desató cuando se dio la noticia de que iba a salir libre, ¿no? Bueno, además, claro está, como para manejar la emoción con la lluvia de memes que salieron, que fueron bastante Ujú. risibles, ¿no? Pero que sin embargo dio que pensar, ¿no? Porque en realidad hubo miedo en una gran parte de personas, ¿no? Que Ay. hablaban, pucha, como diciendo, te salió, liberaron al Kraken, por citar alguna película, ¿no? Dado que el gobierno pues, está pasando por una situación pues, de choque entre el ejecutivo legislativo, con el presidente acusado por un montón de casos, ¿no? Y el Congreso venido a menos, etcétera, ¿no? Que se produzca en todo ello, ¿no? La liberación de esta persona, Antauro Humala, ¿no? El líder del movimiento etnocacerista, ¿no? Peruano,
que salga así de improviso, ¿no? Fue como una cachetada. Para mí fue, a mí me pareció que fue así, ¿no? Fue una cachetada, porque ahora la cosa decía, ahora qué pasa, ¿no? ¿Qué va a hacer este sujeto, ¿no? Que tanta mística ha creado en cuanto al hecho de generar un cambio, pero radical. Si hablamos de las opciones que hace un rato mencionábamos, este pata tiene todavía, llega un escalón más todavía, ¿no? En cuanto a lo que podríamos llamar el elemento radical se refiere, por la ideología que maneja, ¿no? Que justo estaba leyendo algo y me pareció bastante curiosa, ¿no? La fusión que hace en algunos momentos de su simbología, que parte de un poco de lo que vendría a ser el tema inca, ¿no? O el tema andino, ¿no? Mezclándola con elementos nazis, ¿no? O sea, es bastante, se podría decir, ¿no? Es un fenómeno bastante curioso, ¿no? Y sobre todo vuelvo al impacto que generó en la población, ¿no? El terror desatado. Claro que al día siguiente el hombre se retiró a su casa y no hizo nada, el país no se vino abajo, todo siguió tranquilo. Ahora más bien me parece que ya comenzó a moverse por provincias, lanzando su discurso nacionalista, ¿no? Ahí Justamente sí hacemos esa diferenciación, ¿no? Hay en mucha gente que Andahuaylas, ¿no? lo Es justo el lugar donde él todavía se dónde se va entiende el que pata, cometió el delito, todo ¿no? eso es. Bueno, Haciendo bueno, la diferencia también que muchos lo colocan como de izquierda y él justamente ya lo estuvo en CNN hace unas semanas, si así, no me Rincón, ¿no? equivoco, Sí, sí. que tuvo su bronca con el Rincón. Bueno, con el Rincón todo el mundo se bronquea, ¿Quién creo. no se pelea? Pues es irritante Y el hombre. sí, y justamente dejó en claro, ¿no? De que él no era ni izquierda ni derecha, era un nacionalista, ¿no? Un nacionalista etnocacerista, ¿no? El mismo término tiene una complejidad bastante considerable, ¿no? El solo leer algunos puntos iniciales, ¿no? Que al menos tratan de describir, ¿no? Lo que representa esta postura política, nuevamente, ¿no? Trae a colación este componente radical, ¿no? Y bastante alejado de lo que vendría a ser las opciones que ahorita se están manejando, ¿no? Como los que hace un rato comentábamos. Ahora, ¿cómo entender un poquito, tratando de no salirnos de repente, pero hay temas anexos, ¿no? A lo que estamos hablando? ¿Cómo entender algunos movimientos a nivel mundial? No, no solamente es Perú, ¿no? O sea, los movimientos ultras, por así decirlo. Para mí, Antaro Humala, sin saber bien, porque él mismo lo ha explicado, y creo que bien, sin saber bien si es derecha o izquierda exactamente. Al menos derecha estoy seguro que no lo es. eh, pero sí yo lo considero dentro de los ultras, o sea, es ultra algo, es un radical de algo, eso sí. Y, por ejemplo, estamos viendo en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Italia hay muchas posibilidades también en una elección valga la redundancia, una posible elección o al menos cierta dominancia de un partido también ultraderechista, ¿no? Un partido que inclusive, bueno, esto obviamente tú que me conoces no lo digo como un demérito lo que voy a decir, pero para que se tenga una idea, ¿no? O sea, es un partido político que tiene mucha cercanía con Vladimir Putin, por ejemplo, en algunas ideas, ¿no? Sobre todo no tan progresistas que digamos, ¿no? Sí, es más, ¿no? En Europa están un poco temerosos de que este partido, que lidera una mujer, tome el poder porque de algún modo piensan ahí, tú sabes cómo está la coyuntura ya muy difícil, de que Italia, si es que sube este partido, digamos, al poder, quitaría el apoyo pues a Ucrania y a todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces, no sé, me parece que no solo en Perú se está viendo un desarrollo o bueno, un crecimiento de partidos ultras. eh, y bueno, pues el caso peruano, no sé, Antaro Humala, yo creo que sí hay cierta razón en que la gente pueda tener un poco de temor de, de él. Una, por su postura recontra radical, está claro. Segundo, por la fama que le han hecho de ser una persona no tan equilibrada Ujú. en sí, da la impresión de ser un loco. No nos podemos aventurar a decir si es cierto o no, muchas veces es una postura también que asumen algunas personas, saben que tienen pegada con esto. Eh, y a mí lo que me ha dejado la elección última es que eligiendo a Castillo, y no porque le haya ganado a Keiko, que yo sí creo que ganarle a Keiko no es tan complicado, ¿no? Tiene bastantes anticuerpos acá en Perú, ¿no? El tema que haya llegado a la segunda vuelta por encima del escano,
por encima de Mendoza, por encima del mismo López Aliaga, por encima de Hernando de Soto, ¿no? O sea, con todas las críticas que le podamos hacer a cada uno de ellos, aparentemente a los ojos, digamos, hasta antes de ese día, digamos, todos pensábamos que eran mejores candidatos, ¿no? Que Pedro Castillo, ¿no? Y sin embargo él llega. Ahora yo me pongo a pensar, una persona que, a ver, que coja de repente ese arrastre que tuvo Castillo en las poblaciones, sobre todo que lo apoyaron, con un mejor discurso que Antarumala lo tiene, con más lucidez, me refiero en el tema de, de- de estructurar ideas, de defender un punto de vista y todo eso, podría ser un candidato potencial, ¿por qué no? O sea, después de lo que ha pasado con Castillo, claro. Y vamos, ¿no? No, ¿cómo lo ves? Ujú. Sí, justo algo que iba también conectando con lo que comentaste, ¿no? Es que si bien, como lo había comentado hace un rato, si bien justamente, ¿no? Impresiona y es llamativo esta especie de terror que se desata con esta persona, y dado también los rasgos que has comentado con respecto al hecho de, ¿no? Su personalidad, sus reacciones, su manera de dirigirse, de expresarse, etcétera, ¿no? Eh, Eso, como también lo comentas y también coincido contigo, eh, no deja de que uno lo ponga fuera del radar, ¿no? Puede tener todas las características que hemos ido reconociendo, e incluso, ¿no? Bueno, desde mi punto, ¿no? El terror que ha desatado, ¿no? Es un poquito, no, para mí, claro está, ¿no? Elevado de tono, pero sí coincido en que no es algo que lo necesariamente lo excluya, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Justamente como lo has mencionado, ¿no? Y teniendo de antecedentes a personas que no se pensaban que podrían llegar al poder, ¿no? Y que ocurrió todo lo contrario, ¿no? Citaste justamente a Pedro Castillo, ¿no? Cómo su figura fue al final terminando, ¿no? Terminando en esa segunda vuelta en donde hasta un cierto tiempo nadie creía o nadie podría imaginarse que él podría estar allí, ¿no? Teniendo en cuenta que había gente, vamos a decir, de peso, ¿no? Y fenómenos más de corte citadino que se estaban movilizando, ¿no? Me parece que ahí la voz cantante justamente lo tienen estos sectores, ¿no? Invisibles, olvidados, ¿no? Sectores sin voz, personas que de alguna manera vieron en este profesor rural, ¿no? La imagen de que algo nuevo podría venir, de que algo diferente podría venir, ¿no? Lo vieron a él, más que a lo que llamaríamos, ¿no? La organización que estaba detrás, ¿no? Ese es Mm, justamente uno de los puntos que tendríamos que considerar dentro de lo que es el fenómeno del caudillismo, ¿no? El peso que tiene la imagen personal por encima de la idea, ¿no? Si bien es casi como una especie de sinónimo que se construye, porque al final la persona termina siendo el representante de la idea, ¿no? O la encarnación, podríamos decir, de la posición o de la causa, ¿no? La personalización, podríamos decirlo así, ¿no? Eso al final termina decantando, ¿no? En lo que llamaríamos bien sea una elección o en todo caso adscribirle la posición de un liderazgo a alguien, ¿no? Me parece que con Castillo ocurrió eso, ¿no? Las esperanzas de ciertos sectores, de personas a los cuales los discursos podríamos llamar hegemónicos no llegaban, incluyendo los de izquierda, no llegaban, sí llegaron a este grupo, por decirlo así. Llegaron a estas personas, llegaron a estos sectores y generaron voto, ¿no? Ya en la segunda vuelta hubo más arraigo, ya hubo alianzas, por decirlo de alguna manera, hubo gente que ya colocándose en esta, llamémosle, posición de elegir entre a él y a Keiko Fujimori, pues como tú mismo lo dijiste, ¿no? La ecuación ya estaba prácticamente ahí ganada, ¿no? Por más que se desató esta campaña, ¿no? Tan propia de una película de los años 50 estadounidense, ¿no? En donde el comunismo estaba por todos lados, ¿no? Hasta en el ujú. baño, creo, estaba el comunismo prácticamente, ¿no? Eso favoreció aún más, ¿no? Me parece, o generó una especie de efecto contrario, ¿no? Porque potenció más, a mi parecer,
la candidatura y el triunfo de Castillo, ¿no? Y lo curioso es que, hablando justamente de Keiko Fujimori, y bueno, como mencionas, ¿no? El hecho de que ganarle no es algo tan difícil, ¿no? Incluso ya en las redes sociales ya están diciendo, ¿no? De que si Antauro se hace en las encuestas que lanzan, si Antauro se presenta junto a Keiko, Antauro gana, ¿no? Entonces, sí es como mencionaste hace un rato, ¿no? Es de pensar, ¿no? Del hecho de que esta persona con, como tú mismo dijiste, ¿no? Con con un aparato ideológico y de seguidores, que si bien no es tan fuerte, ¿no? Pero que sí está organizado, y si sabe cultivar o utilizar el tiempo, ¿no? Que esto le puede tomar o invertir el tiempo necesario para poder llegar a ser una opción sostenible en cuanto a una candidatura política, tiene más recursos que Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Además aquí, bueno, y esa es la percepción mía también, ¿no? Está la figura militar que lo levanta en cierta manera para muchas, podríamos decir, para muchas visiones o para el alcance que puede llegar a tener, ¿no? Y bueno, algo que quería agregar, ¿no? Lo que dijiste de Castillo y también viendo a Antauro Humala, ¿no? Como estas personas que nadie podría esperarse que ganen, ¿no? En realidad también eso fue lo que pasó con Fujimori, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde, contra quién se iba Fujimori, ¿no? Fujimori no se iba contra cualquier candidato en esa época, se iba contra Mario Vargas Llosa, ¿no? El, para muchos, ¿no? Mejor escritor, ¿no? En la literatura peruana contemporánea, ¿no? Una persona de llegada a nivel internacional, ¿no? Aspirante a premios Nobel, parte de este famoso boom literario, ¿no? De la década de 70, 60, no es muy seguro, pero del boom, famoso boom latinoamericano, donde compartía espacio con otros escritores de la talla de García Márquez, ¿no? Y que prácticamente había hecho toda una gama de movida política como uno de los principales opositores del nefasto gobierno, o el primer gobierno de Alan García, ¿no? Era prácticamente la cara, ¿no? Que en cierta manera todos colocaban como el futuro presidente por toda la labor que había hecho, ¿no? Sin embargo, sorpresa, llega una persona que a lo mucho, ¿no? Te lo digo por experiencia personal, porque yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con la figura de Fujimori fue en un micro, me acuerdo que estaba yendo a la academia, no, perdón, a la academia, no, al colegio, o algún lugar, estaba en un micro y de repente vi un sticker ahí que decía Cambio 90, ¿no? Alberto Fujimori, presidente del Perú. Yo me puse a pensar, y japonés para variar, decía, "Pija, un japonés queriendo ser presidente del Perú en esa época, sin caer en racismo ni nada por el estilo, ¿no? Pero era llamativo, ¿no? Era llamativo ello y decían, ¿y este pata quién será? Dijo, ¿no? Hasta en mi cabeza decía, qué loco sería que este pata ganase, ¿no? Creo que hice una premonición que tuve, no sé, pero posteriormente ya cuando empecé a ver cómo su famoso tsunami empezó a subir, ya era algo que llamaba la atención verdaderamente. Y es comprensible en cierta manera porque el país venía con una debacle de partidos políticos, la izquierda estaba totalmente ahí fragmentada, el APRA había caído por los suelos, ¿no? La derecha estaba fuerte, pero sin embargo también ahí podemos ver que aunque la derecha estuvo fuerte, sin embargo jugaron muchos factores en su contra y eso le dio más peso a la candidatura de alguien totalmente eh, podríamos decir, inimaginable que ganase, ¿no? Al final, la primera vuelta lo puso como contendor y en la segunda vuelta el triunfo fue abrumador. Recuerdo que habían resultados en donde tenía el 80% de votación sobre el 20 o el 15 de Vargas Llosa, ¿no? Fue una debacle que hasta el momento creo que el escritor peruano, pues no se ha recuperado, me parece, ¿no? Por el trauma que ha representado para él, ¿no? Según lo que yo pienso, ¿no? Haber perdido esa elección y que nunca más volvió a presentarse. Ha respaldado candidatos, sí, pero nunca más volvió a presentarse de manera directa. No, para su ego seguro fue terrible, ¿no? Ujú. Eso nos lleva a una reflexión, ¿no? Que creo que lo mencionamos también, me parece, ya lo hemos mencionado cuando hicimos el análisis de la revolución en la Tierra. El tema de lo normal es escuchar a tu población, creo yo. Esa es la función de un político pues que, bueno,
quiere hacer política, entendiéndose la política en su concepto básico, ¿no? Que es la búsqueda del bienestar de la mayoría o de todos, de ser posible. Pero eso no sucede acá, pues, ¿no? Entonces el problema es que no escuchas a la gente, no intuyes qué es lo que quieren al menos, simplemente ves tus propios intereses y el problema viene ahí, ¿no? La gente busca cambios. O sea, hay cosas sintomáticas que te van demostrando eso y eso es lo que a mí me da un poquito de, en el buen sentido, temor, o en todo caso, pues, me deja preocupado, ¿no? Que hay un buen sector que no son sectores ni tuyos ni míos, porque vamos a ser sinceros, y creo que cualquiera que nos escuche pues, lo va a deducir. En primera vuelta, al menos, ni tú ni yo hemos votado por Castillo, o sea, no es nuestro perfil, digamos, de presidente. Yo al menos lo reconozco. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, hay un sector importante de Perú que está bien descontento. O sea, si nosotros, si tú y yo creemos que deben haber cambios de alguna manera, mejoras en el país. Hay gente que quiere cambios tal vez más radicales y que queremos y que no nos hemos dado cuenta. Entonces, mi temor es este, ya esas personas han votado por Castillo. Castillo posiblemente los haya decepcionado, los esté decepcionando, o posiblemente no pueda cumplir la agenda que les prometió. Pero el ánimo, el hambre, por decirlo así, de cambio sigue ahí. Y puede venir un outsider, como el señor que en su momento que estamos viendo, y tomar, captar esa votación y nuevamente entrar en un tema de a ver qué pasa, ¿no? Y recordemos que tú lo has dicho bien, la derecha en el tiempo que Fujimori sube al poder, que lo eligen, la derecha era una derecha, claro, termina perdiendo esa elección, pero eran figuras políticas Ujú, importantes. O sea, si tú sí. comparas esa derecha peruana con la de ahora, cualquiera se mete un tiro, ¿no? O sea, dicen, no hay modo Sí. que bajo hemos caído. O sea, eh, y ahí se nota de algún modo que, bueno, al menos nosotros no es que estemos de izquierda a derecha, sino más que nada queremos un candidato digno, con un partido obviamente político que lo respalde bien, pues, ¿no? Estamos hablando de Bedoya, yo sé que tampoco era un santo, que seguramente ha tenido sus fallas, pero comparado con lo que hay ahora, era un señor. Está Belaúnde, ¿de acuerdo? ¿No? Está el amigo Belaúnde, ¿no? Que ya podrán decir que nunca hizo nada y todo eso, ya está bien, pero perfecto, pero un candidato bastante decente, al menos es lo que hemos conocido, y sea salvo que mientras no haya pruebas que digan lo contrario, se mantendrá esa opinión, creo yo, ¿no? El mismo Mario Vargas Llosa, o sea, nos ponemos a pensar, era una derecha bien puesta. Sin embargo, la gente en ese tiempo estaba, bueno, a merced también del gobierno de Alan, del 85 al 90, la gente estaba cansada y quería una propuesta de cambio, ¿no? Y aparece el outsider. Entonces, eso es un poco la idea acá, ¿no? Esta aprehensión que tenemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa gente, con esas personas que quieren un cambio radical y lo han demostrado a través de la votación, ¿no? En fin, Fujimori caudillo, entonces, por algo has enviado tu foto. Ujú. Cierta forma, ¿no? Va asumiendo esta figura, ¿no? Ujú, Una figura de arrastre, ¿no? Una figura que en muchos casos utilizan, podríamos decir, la ascendencia oriental, ¿no? La figura, podríamos decir, representativa de la persona japonesa, ¿no? Trabajadora, ¿no? Que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se impone ante un mundo occidental, ¿no? Por medio del desarrollo tecnológico, ¿no? Por medio de tomar su propio país y reconstruirlo casi, podríamos decir literalmente de las cenizas, ¿no? Y empieza a transmitir a partir de allí, ¿no? Esta figura de lo diferente, ¿no? Que empieza a conectar ya con otras propuestas, ¿no? Muy diferentes a la de la derecha, ¿no? Desde entonces, que coincido contigo, era una derecha, podríamos llamarla de altura, por la gama de personajes que la conformaban, ¿no? Pero que en cierta manera no llegaban a transmitir lo que el pueblo quería, por decirlo de alguna forma. El pueblo quería levantarse de todo lo que había generado el gobierno de Alan, ¿no? Quería
dejar de hacer colas, quería salir de la escasez, de la inflación, de todos los problemas que venían. Y el uso del discurso de Fujimori justamente, ¿no? Que iba en contra de lo que decía, por ejemplo, Vargas Llosa acerca de las medidas económicas a tomar, ¿no? Jugó bastante en ese sentido, ¿no? Es como decir, se colocó en este punto, ¿no? De transmitir el mensaje al pueblo, ¿no? Esta gente no conoce tu realidad, yo sí la conozco, ¿no? Con su tractor, ¿no? Con su honradez, tecnología y trabajo, que era su lema, ¿no? Ya de por sí, ya un logo que, o mejor dicho, ¿no? Una frase, ¿no? Que jalaba, podríamos llamar, ¿no? A la clase trabajadora, a la clase popular, ¿no? Sus idas a provincia, ¿no? Su conexión justamente también con la provincia, y eso es interesante, ¿no? El pegue que llega a tener dentro de lo que son las distintas, podríamos decir, ciudades, pueblos, ¿no? Todo algo que en cierta forma se oponía a esta imagen citadina de Vargas Llosa, ¿no? A esta imagen hasta aristocrática de Vargas Llosa, ¿no? El arraigo que llega a tener, ¿no? El uso del discurso, de la imagen, ¿no? También podríamos decir, este discurso contrasistema, entre comillas, por llamarlo así, por lo que proponía Vargas Llosa, lo llevan a tener este grado de poder que generó lo que se conoce como el famoso tsunami, ¿no? Aduciendo nuevamente otra palabra japonesa, ¿no? El tsunami Ujú. Fujimori, que lo pone como presidente y que al final termina aplicando las políticas que la derecha dijo en su primer momento que lo iba a hacer, el famoso shock, que era inevitable para muchos, ¿no? Para otros quizá no tanto, pero bueno, era lo que se tenía que hacer en ese momento, ¿no? Y que en cierta manera lo fue compensando con otras acciones que llevó a cabo, ¿no? Igual. La figura de él se terminó convirtiendo en una especie de representación de una época, por decirlo así, representación de un movimiento, ¿no? Y la creación de seguidores, ¿no? La creación de un conjunto de personas, ¿no? Que adscribieron a su imagen, ¿no? Al PE que tenía, ¿no? Los congresistas que eran básicamente, ¿no? De su partido, podríamos decir que lindaban el fanatismo. Aún recuerdo a una Marta Chávez, ¿no? Joven, por decirlo así, ¿no? Arengando o haciendo defensas, ¿no? Prácticamente pseudo hasta religiosas para con la figura de Fujimori, ¿no? Entre otros Cuculiza, ¿te elementos acuerdas de más. Cuculiza? Cuculiz, allá como decir, la segunda generación, ¿no? O la Terrible, misma Luz terrible la vieja. Salgado, ¿no? Carmen Lozada de Gamboa, Habla, toda vagabundo. el, toda se podría decir, ¿no? Toda esta gama de personas, de personajes que surgieron y que claro, ¿no? Además de ello, ¿no? La construcción del caudillo, de la construcción de la imagen del caudillo se termina cimentando con la acción de Montesinos, ¿no? Que termina contribuyendo a crear a este personaje, ¿no? Que más allá del ser humano, por decirlo así, era la representación de una especie de ideología, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo que todavía se sigue viendo aún, porque el Fujimorismo sigue existiendo, hasta el nombre, ¿no? Del movimiento, ¿no? Por más nombres que cambien, ¿no? A lo largo del tiempo, Fujimorismo sigue siendo eso, con diversos movimientos que en muchas ocasiones no se han conectado con podríamos decir, con la rama troncal, ¿no? Que es el que pone enfrente a los herederos, entre comillas, ¿no? Keiko Fujimori, bueno, en menor escala Kenji, ¿no? Pero que sí se adscriben en cierta manera, a la figura, ¿no? O a la imagen de Alberto Fujimori, ¿no? Poco que eso le da una esencia de caudillismo, ¿no? Y como vemos es muy diferente a lo que podría ser un Antauro Humala, ¿no? Que evoca un caudillo más militar, ¿no? Más contrasistema, por decirlo de alguna forma, o también la de su propio hermano, ¿no? Que si llegó a ser presidente, Ollanta Humala. Sí, 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 justamente ahí teníamos a Humala que se salió de la hoja de ruta. Bueno, en todo caso, de su hoja de ruta original, podríamos decir, ¿no? Porque él firmó después una, la cual de algún modo sí siguió. Pero obviamente me parece Humala que sí se identificaba con un tema, digamos, se suponía más de izquierda, termina decepcionando, ¿no? A los votantes justamente de izquierda que esperaban con él pues una serie de eventos y de cambios, ya que
hemos hablado de los Humala, ¿no? Estamos ahorita entrando al tema de Ollanta. Eh, Hablabas del nacionalismo, ¿no? En Perú tendríamos que, al hablar de nacionalismo, tendríamos que ir pues a hablar de ese señor, ¿no? Sí, que también se ha considerado y hasta ahora se considera como un líder, un caudillo en todo caso, que llegó a la presidencia dando un golpe de Estado, eso sí, pero él mismo se declaraba nacionalista también, ¿no? En sí. ¿Qué tan emparentado lo ves con el movimiento de los Humala? De los Humala decir mucho, disculpen, ¿no? Porque, de Antauro en todo caso. Justo estuve leyendo algo al respecto, ¿no? Y en parte tratando un poquito la base ideológica que tiene el etnocacerismo, ¿no? Que claro, toma la imagen del general Cáceres o del mariscal Cáceres, ¿no? Y su resistencia contra el invasor chileno en la Guerra del Pacífico, ¿no? De otra parte, también uno de los puntos que habla el etnocacerismo es justamente, ¿no? De poder de enarbolar nuevamente esa doctrina que se tenía, ¿no? De tener a Chile como el enemigo principal con el cual tenemos que medirnos en algún momento, ¿no? Y a la vez también, aparte de otros simbolismos que ha cogido, toma en cierta manera justo la reivindicación de lo que representó el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Que como bien citas, encaja perfectamente en la imagen del caudillo militar, ¿no? El caudillo que va ahí, o el líder que ingresa, se podría decir, ante el poder que está en ese momento en boga, ¿no? Y lo derriba, ¿no? Y se erige como una especie de elemento redentor, ¿no? De una clase o de un sector de la, nuevamente, ¿no? De un sector del país, ¿no? Que reclamaba reformas, que reclamaba cambios, que ya de por sí ya se estaban produciendo, ¿no? Pero que requerían algo más, ¿no? Cosa que el gobierno lo hacía, pero no a la velocidad o al ritmo o al nivel que se esperaba de ello, ¿no? Producto de eso, justamente, ¿no? Los militares encabezados por el general Velasco, toman el poder, ¿no? Y Velasco se convierte en el representante prácticamente, ¿no? De una postura de reivindicación, ¿no? Ahí comparten hasta cierto punto, podríamos decir, el tema del nacionalismo con los Mala, ¿no? Porque Velasco reivindica podríamos decir, las necesidades de las poblaciones olvidadas, ¿no? Las necesidades del campo, entre otros sectores más, ¿no? Y se convierte en una especie de figura mítica, por decirlo de alguna forma. Se convierte en el sinónimo, ¿no? De lo que era el gobierno de la Fuerza Armada, ¿no? Era prácticamente el rostro, era prácticamente la personificación, ¿no? El culto que también se genera en la figura de Velasco, que claro, posteriormente ya se viene a menos, ¿no? Pero que sin embargo está en cierta forma allí presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que otra vez nos vuelve a traer al protagonismo, ¿no? Cuán relevante es la figura de militar, ¿no? Eh, Algo rápido aquí hace poco o el día de hoy, ¿no? Se ha elegido, no, ayer, perdón, se ha elegido al nuevo presidente de lo que es el Parlamento, el Congreso, y es un general, ¿no? Un general retirado. La carta, además de todo, claro está, ¿no? Bueno, del partido al que pertenece y todo ello, nuevamente sigue siendo que es un general, ¿no? Un general que ha tenido representación por lo que ha sido, por ejemplo, el haber comandado el operativo Chavín de Huántar, ¿no? El que logró la liberación de la famosa toma de la residencia del embajador japonés en los años 90, ¿no? Tiene varios méritos en ese sentido, ¿no? Pero lo que vamos es a eso, ¿no? Cómo es que dentro también de por ejemplo, del Parlamento, la figura de los líderes militares, ¿no? Líderes retirados, claro está, siguen teniendo un cierto peso, ¿no? También, claro, generan animadversión, pero sin embargo, cuando logran canalizarse en cierta manera, terminan siendo personajes bastante representativos, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, se vio bastante llamemos, resalte sobre todo del papel del ejército. En muchos casos, por ejemplo, se
podríamos decir, se enaltecía, ¿no? El accionar militar por encima del policial, ¿no? Cuando el ejército salió a las calles y prácticamente se hizo cargo de la, podríamos decir, de la seguridad, ¿no? Habían incluso videos que se hacían en donde salía la caravana militar, bien sea del ejército, de la marina, recorriendo las calles, y la gente los aplaudía, ¿no? En son de triunfo o en son de apoyo, ¿no? Por lo que representaban, ¿no? Lo cual, en cierta manera, dice mucho, ¿no? De lo que la figura militar en general representa para el Perú, ¿no? Como mencionábamos, quizás ya no al mismo nivel que en otros momentos, ¿no? Pero que cuando se le asusa o se le mete el aguijón, por decirlo de alguna forma, termina reapareciendo o termina reformulando su imagen, por decirlo también de alguna forma, ¿no? Me he salido un poquito del tema, claro está, pero sin embargo, a lo que voy es a justamente poder considerar, ¿no? Nuevamente, porque estamos hablando de militares, ¿no? El Asco Alvarado, los Humala, etcétera, ¿no? Y que muestran cómo es que nuevamente, la figura castrense tiene un peso dentro de la cosmovisión, podríamos decir, ¿no? Del país, ¿no? Para bien o para mal, porque claro, también se recuerda el accionar militar dentro de lo que fue la época de Sendero Luminoso, ¿no? Y todo lo que se generó respecto a ello, o también lo que llevó a cabo con los generales y los líderes militares que terminaron, como se dice, terminaron adscribiéndose a al montesinismo, ¿no? En cierta forma me parece que por ahí hubo justamente una época de debacle, ¿no? En cuanto a lo que estas figuras tenían, ¿no? Puede que ahora estén recuperándose o en todo caso puede que ahora estén generando más revuelo, ¿no? Igual también oposición, etcétera, ¿no? Pero igual sigue llamando la atención la participación o en todo caso el tipo de imagen que generan dentro de lo que es llamémosle la movida política. Ujú. Así es, así es. Ahora, ya, bueno, para ir entrando a la parte final de repente, y antes que me hables del caudillo pardo, por algo me has enviado esa foto. Tú me has enviado las fotos de Juan Velasco, justamente, y estamos viendo ahí. A ver, ah, me has enviado la foto de Fuji, de Toledo, ok, que no se ha hablado mucho todavía, de Alan y de los Humala, ¿no? De ambos. Mi pregunta es, ¿tú particularmente sientes alguna predilección, un poquito más de cercanía, por así decirlo, por alguno de ellos? Entiendo que sí, ¿no? Me llaman la atención como personajes, netamente, ¿no? Allá. Por el rol que han tenido en su momento, ¿no? De Antauro Humala me llama la atención nuevamente, ¿no? El efecto que ha tenido a nivel contemporáneo, ¿no? Por lo que ha representado su salida, ¿no? Y bueno, por el papel que va a jugar dentro de la política peruana, quizá no ahora, ¿no? A un nivel mucho mayor, pero como actor político a futuro, ¿no? Como mencionas, es algo que tiene que estar observándose. Si bien puede causar Ujú. gracia algunas de algunos temas que han salido, como este de que se salió libre porque hizo manualidades de Hello Kitty, por ejemplo, ¿no? Que se pasaba memes, ¿no? Sin embargo, igual, ¿no? Es un personaje bastante interesante en el sentido de, ¿no? Del rol que está jugando o que puede jugar dentro de la política peruana, lo que tuvo en su momento su hermano, alguien más moderado, ¿no? Pero que sin embargo también terminó convirtiéndose en otro protagonista más de del ala corrupta que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. A Toledo lo pongo, ¿no? Justamente por que en el caso de él se explota mucho la figura justamente caudillista, ¿no? Pero del caudillo civil y que curiosamente, ¿no? Con las diferencias del caso, claro está, ¿no? Explota lo que en un momento, lo que representa también la ideología de los malas, ¿no? El tema de la reivindicación del hombre cobrizo, ¿no? Como el actor principal en cuanto al gobierno o en cuanto a tomar las riendas del país o incluso de la región, ¿no? Por el hecho de que es la mayoría, ¿no? Por encima de otros sectores o de otros grupos, ¿no? Toledo justamente se explota de esa manera, ¿no?
primero como el principal, se pone en el rostro del principal opositor del régimen de Fujimori, como la cara de la marcha, famosa marcha de los cuatro suyos, ¿no? Que no la organizó él, sino él se puso ahí como representante y al final terminó siendo el rostro, ¿no? Luego con la campaña política, ¿no? En donde aún recuerdo sus estribillos que siempre decía, ¿no? Yo fui lustrabotas, yo fui vendedor de tamales, yo fui carretillero, ¿no? Sin que esto implique ningún tipo de, podríamos decir, ¿no? De minusvalorización ni nada por el estilo, ¿no? De estos oficios que tienen su relevancia en todo sentido dentro de lo que es el aparato social. A lo que vamos es al uso de este tipo de términos para construir esta imagen que termina generando un arraigo popular considerable, ¿no? Más aún reivindicando también, ¿no? Esta, podríamos decir, ¿no? Esta discursiva en donde se pone a la figura del hombre andino, ¿no? Explotada, claro, está por la apariencia, por los rasgos, ¿no? Lanzándola como una especie de reivindicación, podríamos decir, ¿no? De reivindicación del pueblo andino, colocando a una persona, ¿no? Que los representa, ¿no? O que en todo caso, ¿no? Guarda una conexión tanto por orígenes y otros, ¿no? Y que al final también termina llevándolo a ganarse, podría decir, ese lugar y a impulsar a la masa, ¿no? A poder conectarse con él, a poder conectar con el discurso, ¿no? Un discurso que en muchos casos era repetitivo, pero que al final termina calando dentro de la población, ¿no? El famoso nombre de Pachacútec, ¿no? Hilándolo, conectándolo con el, quizá uno de los incas más importantes dentro del imperio, ¿no? Y que a la vez se convierte en una especie de sinónimo de la identidad que construye Toledo, termina generando una fuerza bastante considerable dentro de lo que es la llegada, ¿no? Y la movilización popular, ¿no? Que termina siendo bastante relevante, ¿no? Tanto a lo que es en su elección como en la época en la cual justamente fue contra Fujimori, ¿no? Y que en cierta manera también fue uno de los catalizadores de la caída de Fujimori, ¿no? Es justamente, ¿no? Ese punto, ¿no? El que yo lo resalto, ¿no? Como figura caudillesca, ¿no? Que terminó chocando justamente con la ideología de Antaurumala, ¿no? Que no lo veía él, ¿no? Como algo que justamente, ¿no? Como representante de ese discurso que propugnaba, sino todo lo contrario, ¿no? Una imagen falsa que termina al final llevándolo al famoso levantamiento del Andahuaylazo, ¿no? En donde, por ende, por la muerte por el asesinato de los policías, termina preso, ¿no? Bueno, es un tema que también justamente no da o muestra, ¿no? De la complejidad que existe al final dentro de lo que es el escenario tanto social y político peruano, ¿no? Porque se levanta justamente no contra una persona, vamos a decir, ¿no? Blanca, ¿no? Ni nada por el estilo. Se levanta contra un hombre del Ande, por llamarlo de alguna forma, y solo centrándonos en la apariencia de Toledo, ¿no? Claro, adscribiéndole de que es una persona que no representa para nada estos ideales y que el etnocacerismo es, como se dice, la fuerza que sí tiene toda esa legitimidad. Al final termina derrotado, claro está. Ahora viene por el segundo, como se dice, por el segundo tiempo, por decirlo así. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Volviendo a Toledo, pues yo lo coloco ahí justamente, ¿no? Como ese elemento de movilización, ¿no? Que adscribiría al caudillo civil, ¿no? Como Alan, ¿no? Que también por ahí se encuentra, ¿no? Y bueno, ahí está que decir, ¿no? La capacidad de Alan radicaba básicamente en su léxico, en el manejo de su discurso, en la potencia que podía tener su propia personalidad, ¿no? Su llegada a distintos sectores, ¿no? Podríamos decir la elocuencia. Aquí sí hablaríamos de casi un líder carismático, ¿no? Un tipo que con su palabra movía, ¿no? Movía masas, algo que se vio más claro en su primer gobierno, ¿no? En el segundo ya venía menos, ya prácticamente era como decir, ¿no? El discurso de la segunda oportunidad, ¿no? Esta vez la voy a hacer bien, ¿no? Ya la fregué la primera, en la segunda me voy a levantar, voy a cambiar su imagen, ¿no? Y tristemente no pasó, porque terminó repitiendo muchos errores del primer gobierno. Pero vamos al hecho de cómo, nuevamente, ¿no? Parte de lo que podríamos decir lo lleva al poder en esta segunda oportunidad, termina siendo también este componente de arraigo que todavía generaba, ¿no?
aún jalaba gente. Su discurso quizás no era tan potente como en su primera, en su época en donde era más joven, pero todavía podía generar esa llegada, ¿no? Todavía tenía ese don de, podríamos decir que de conectarte con su palabra, de conectarte con las cosas que decía, etcétera. Quizá ya no hipnotizarte completamente, ¿no? Pero sí de lograr ese llegue, ¿no? A la ciudadanía, ¿no? Y que bueno, al final se traduce justamente, ¿no? En esta segunda victoria que tiene, ¿no? En un contexto específico también, claro está, ¿no? Y que bueno, también en cierta forma, y para bien o para mal, él ha representado lo que es el APRA, ¿no? Es la cara del APRA, a tal punto que sin él, el APRA en este momento, pues, está en una crisis de la cual está levantándose, ¿no? Pero aún bebe, ¿no? Ha tratado de beber en su momento del suicidio, ¿no? Colocándolo en una especie de martirio, que sin embargo no les ha funcionado, ¿no? Porque básicamente el discurso no ha calado en ese sentido, ¿no? Mostrar al caudillo derrotado, al caudillo que finalmente termina con todo, ¿no? Porque el poder lo ha querido acabar, ¿no? Una figura que al final no les funcionó. Quizá porque los que le seguían no tenían el poder de la palabra que sí tenía Alan, ¿no? Todo lo contrario, teníamos a un Mauricio Mulder, a un Jorge del Castillo, que no tenían la llegada popular que llegó a tener Alan en su momento, en su mejor, ni siquiera en su segundo momento, ni qué decir en su primer momento, por decirlo así. Entonces, sí, es una, desde mi punto de vista, estas personas han representado básicamente, ¿no? Lo que llamaríamos, ¿no? Este caudillismo moderno, ¿no? Hasta una reinterpretación, si vamos a compararlo con el caudillismo militar de la época de la independencia, ¿no? Porque han logrado tener este pegue para con la gente, con el pueblo en general, ¿no? Y claro, podrían haber habido otros más ahí, ¿no? Sin embargo, estos para mí han tenido una representación porque muchos de ellos son presidentes, ¿no? Velasco es líder de justamente de un gobierno que ha generado para igual, entre desde diferentes posturas o visiones, ¿no? Un capítulo bastante importante en la historia del Perú, ¿no? Y bueno, Antauro Humala por el hecho de cómo se está construyendo, básicamente, ¿no? En esta nueva figura, por decirlo así, ¿no? Por ahí Mm. no pusimos a otros, bueno, también porque, bueno, ya al momento de hablar han aparecido, ¿no? López Aliaga, por ejemplo, ¿no? Que puede considerársele una especie de caudillo hasta cierto punto, ¿no? Pero que todavía creo que tendría que trabajar más, ¿no? Algunos aspectos para tener un mayor pegue. Parece que está trabajando en eso, ¿no? Vamos a ver cómo le va, ¿no? En cierta forma, con la elección de municipio, vamos a ver qué consiga, o si lo pasan por encima, o termina al menos logrando algún objetivo que esté persiguiendo, porque me Sí, parece que él sigue apuntando a la presidencia. sí, de hecho, tus apariciones en televisión no le están beneficiando mucho. Suele quedar mal parado, te ve desinformado. Hay cosas, ¿no? Que se dicen respecto a él, ¿no? Lamentablemente, bueno, ya será motivo de otro programa, ¿no? En relación a sus funciones cognitivas, por no ser de repente muy duro, afectadas por cierto tipo de hábitos que tiene. En fin, ¿no? Parecería, al menos por lo que se ve, hay cierta verdad, ¿no? Porque si se le ve incoherente, no es su fuerte. Yo entiendo ahora más que nunca. Bueno, lo entendí esa vez cuando no quería ir al debate. Yo lo veía como un niño, ¿no? Que prácticamente lo llevaban a rastras al debate que se hizo previo a la elección presidencial el año pasado. Y ahora no sé, no sé su equipo de campaña, cómo está haciendo eso, porque eh, a ver, de su candidato principal, por ejemplo, digamos el más light, que es, entiendo yo, Forsyth, ¿no? Y en el debate igual le fue mal con Forsyth, ¿no? Tengo entendido que ha evitado hasta cierto punto medirse con Urresti, ¿no? Hasta cierto punto, porque Urresti, no digamos que es un gran pensador y todo ello, pero es un tipo muy rápido de pensamiento, muy eh, pícaro, por así decirlo, ¿no? Y en nuestro contexto, eso te hace ver muchas veces mejor que otros candidatos, ¿no? Recientemente ha tenido un cruce con Alegría, ¿no? Creo que es un candidato que está logrando cierta pegada también de Juntos por el Perú y se le vio desinformado otra vez al popular Porky
y también este candidato lo dejó por ahí mal parado, ¿no? En fin, Ujú, eh, estimado amigo, no podemos terminar si no me dices por qué me enviaste la foto de este documental, que es muy bueno, es peruano, para empezar el documental. Tuvimos un programa, ¿no? Fuera de Entendiendo, que es nuestro programa en sí, me acuerdo en la radio, ¿no? Eh, y bueno, pues salió un programa muy interesante. Gracias a ello descubrí este documental, gracias a ti en sí. Cuéntame un poquito, ¿no? ¿Por qué lo traes a colación acá, junto con tus otros cinco figuras de caudillo? ujú. Justo teniendo en cuenta lo que habíamos comentado y Ujú. de casualidad ha salido esto, ¿no? De que Sí, sí, sea sí. la última imagen que se coloca, ¿no? En esta parte de presentación, ¿no? Porque la primera es de Antauro, ¿no? Ujú, Y a la última termina siendo la de este personaje, ¿no? Eh, lo pongo porque en cierta manera el documental, si bien narra la vida de alguien, ¿no? Digamos, una persona X, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Jorge Pojolek, si mal no recuerdo su nombre, ¿no? Eh, tiene justamente esta, podríamos decir, característica de él visualizarse, ¿no? Como un futuro líder político, ¿no? ujú, Traduciendo lo que llamaríamos, ¿no? La visión que él tenía sobre la ideología nacional socialista, ¿no? El partido nazi alemán, ¿no? ujú, Pero justamente desde una cosmovisión propia, en donde él le daba un significado, lo reinterpretaba en cierta forma, etcétera, ¿no? Y claro, se mostraba como una persona, ¿no? Fiel, por decirlo así, ¿no? A sus ideales, ¿no? Hablando acerca de lo que representaba para él, ¿no? Para su vida, ¿no? También el documental es muy bueno en el sentido de que mezcla, ¿no? Todo lo que es el componente de ideología que tiene esta persona con los distintos aspectos que formaron parte de su vida privada, ¿no? Una forma quizá de llevar a entender cómo se fue construyendo esta personalidad, así como los posibles problemas que tenía en una índole más psicológica, ¿no? Pero que en cierta forma podríamos decir, ¿no? Si bien no se construye una caricatura, sí muestra, ¿no? Llamémosle, ¿no? Esta imagen, ¿no? Propia del caudillo, ¿no? Alguien que se convierte en sinónimo de una idea, ¿no? El representante de una idea, ¿no? Su anhelo por que en sus fantasías, no quisiera llamarlo delirios, ¿no? ujú, Eh, termina viéndose como alguien que arrastra masas, ¿no? A manera de lo que hacía Hitler en la Alemania, ¿no? Preguerra mundial, ¿no? Se ve justamente como alguien que se convierte en una especie de director, ¿no? Para la gente, para la población, para las personas olvidadas. Otra vez, ahí creo que podemos seguir observando cómo la figura del caudillo conecta mucho con este sector o claro. con los sectores de la población que se salen, se podría decir, de lo que llamaríamos las escenas más convencionales, ¿no? Y que se convierten en vamos a decirlo, ¿no? Se convierten básicamente en el caldo del cual estos líderes beben, ¿no? O en el alimento, o en el escenario del cual se nutren y sobre el cual actúan o desarrollan su accionar, ¿no? El personaje del caudillo pardo justamente piensa en eso, se visualiza a sí mismo. Claro que no lo llega a hacer porque él lo que hace es netamente sacar una mesa fuera de su casa, pararse y dar un discurso a todo el mundo que está pasando, ¿no? A los autos, a los peatones, ¿no? Una que otra persona se para a escucharlo y luego se van, como un personaje pintoresco, ¿no? Pero para él es parte del trabajo, es parte de la llegada al pueblo, es parte de la construcción del discurso, es parte de construir básicamente, ¿no? Esta imagen de caudillo, ¿no? Caudillo en broma, ¿no? En cierta manera, porque no construye, se podría decir, esta llegada popular, ¿no? Es tildado como alguien que está fuera de sus cabales, etcétera, pero que en sí él sigue viéndose como este
líder que en algún momento va a irrumpir, ¿no? En la política o va a irrumpir en en el medio social y va a tener, ¿no? Llegada con el discurso, ¿no? Va a poder llegar a estas personas, a esta gente que va a calar con su discurso, ¿no? Se ve como este líder, ¿no? Eh, que curiosamente, ¿no? Si vamos al personaje de Antauro, es algo que busca, ¿no? Claro, que en un sentido más Tú ves un Antauro viejo ahí, ¿no? Un yo Antauro veo aquí a viejo. un antauro, sí, yo veo a un antauro, pero ya ha llegado a un nivel en el cual, digamos, ¿no? Quizás sus ideas ya lo han atrapado y lo han encerrado en una especie de fantasía, lo que no deja de hacer de quitarle interés a este personaje, ¿no? Claro, Porque representaría toda esta imagen caudillesca, ¿no? Llevada no a la broma necesariamente, pero sí a una especie de, no sé, pseudosátira, por llamarlo de así, pero bastante reflexiva, porque muestra en sí lo que es el caudillismo y cómo es que una idea tan, podríamos, no quisiera decir, no tan disparatada, ¿no? Termina pudiendo tener un cierto lugar, ¿no? Porque el personaje cala, ¿no? Yo al ver el documental verdaderamente sentí bastantes cosas por su persona, ¿no? Por su vida, sobre todo por la vida personal que ha tenido, ¿no? claro. Y también, ¿no? Por la manera en cómo le ponía tanto entusiasmo, ¿no? Quizá por el hecho de que sus ideas podrían quizás ser lo único que lo mantenía todavía en un cierto nivel de funcionalidad, etcétera, ¿no? Pero daba mucho que pensar, ¿no? Al observarlo, ¿no? Y al ver esta representación del caudillo peruano, ¿no? Solamente que aquí aún no llegado a este baño de pueblo, por decirlo de alguna forma, un caudillo en un sentido más personal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es quizá una forma en cierta manera de entender, ¿no? Cómo es el caudillismo dentro de nuestro país, ¿no? Como lo mencionabas, ¿no? En un momento, caudillos pueden haber, ¿no? En distintas partes del mundo, ¿no? Pero cada contexto tiene su, como también lo comentaste, ¿no? Sus propios elementos que permiten entender el fenómeno o el elemento como tal dentro de lo que es la realidad, ¿no? Nuestra realidad. Y, por ejemplo, están los distintos personajes que hemos estado, de los cuales hemos estado hablando, tan diferentes uno del otro, ¿no? Pero que en cierta manera logran conectar con la imagen, ¿no? O con la idea, por llamarlo así. Así es, así es. Igual parecería que el caudillo está en el sentido, en el sentido idealista, de repente, está muy conectado con el pueblo, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Ya sea a través de una imagen falsa, ya sea a través de realmente un deseo de representarlos, pero está bastante conectado en sí al ciudadano de a pie, ¿no? Sobre todo el que se siente puesto en la trastienda, ¿no? El que siente que está siendo postergado por el sistema de alguna manera, ¿no? Interesante esto. Seguramente de manera indirecta seguiremos hablando. Estamos atentos con Cristian siempre a lo que viene pasando y a veces los programas los creamos en función a ello, ¿no? Este programa de cierto modo nace como idea la liberación de Tarahumara, ¿no? De algún modo, ¿no? Nos pusimos por ahí a pensar y bueno, pues Cristian por ahí también hizo la tarea, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado. Amigo, palabras finales antes de retirarnos, algo que Ujú. agregar tal vez. Creo que algo que tú comentaste y del cual suscribo, ¿no? Seguir observando cómo se van dando estos fenómenos, Sí, ¿no? sí. Dentro de la política, dentro del mundo político de nuestro país, el Perú, ¿no? Y claro, también como lo comentaste, ¿no? Ir viendo cómo fenómenos que se acercan en cierta manera, ¿no? Se van dando en otros países, ¿no? Sobre todo para poder tener esa contextualización de realidades diferentes, ¿no? En donde se producen fenómenos con ciertas similitudes, ¿no? Es relevante ello justamente, ¿no? Para que en los momentos en los cuales nos toque elegir candidato, elegir presidente o elegir en general, ¿no? Podamos tener una percepción mucho mayor, ¿no? En torno a todo lo que esto representa o significa, ¿no? Porque netamente, ¿no? Es algo que al final va a terminar beneficiando a, en sí, en un sentido mayor, ¿no? Poder desarrollar o ir construyendo esta capacidad o ir trabajándola más, por decirlo así, ¿no? Porque es en general el país el que está aquí en juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Igual queda siempre el poder ver, ¿no? Cuán
diferente o cuán variado terminan siendo nuestros protagonistas dentro de la escena política, ¿no? Y poder entenderlos en un mayor grado, ¿no? Más allá de las polarizaciones en donde a veces se suele caer o en torno a un análisis más simple, por llamarlo, no digamos, no en el sentido de que sea algo malo ni nada por el estilo, pero que en muchas ocasiones pues no permite ver más allá de lo que podría ser una imagen o un discurso. Ujú. Así es, tal cual. Muy bien, les agradecemos haberse, bueno, quedado hasta el final del programa. No se olviden de darle like al vídeo, compartirlo, si quieren suscríbanse también. Y bueno, pues con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Ok, cuídense mucho, muy buenas noches.